Saludos a todos, bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. En esta ocasión voy a dar una estrategia, es una estrategia muy precisa para Crash y Boom. Me ha estado escribiendo al canal de Telegram muchas personas al privado: profe, haga una estrategia para Crash, una estrategia para Boom. Y lo mejor de esta estrategia es que sirve para los 6 mercados de Crash y Boom, o sea, para Crash 300, Boom 300, Crash 500, Boom 500, Crash 1000, Boom 1000. Así que son 6 mercados que se puede aprovechar esta estrategia. Y además adelanto que esta estrategia puede operarse desde el celular, pues muchas personas no tienen computador y me han escrito: profe, ¿cómo hago para operar Crash y Boom desde el celular? Así que dediqué un tiempo para desarrollar una estrategia propia del canal Boot Gratis 12, para que podamos entonces hacer también entradas desde el celular. Y es una estrategia muy fácil, con poco riesgo y mucho beneficio, que es lo que buscamos con los mercados Crash y Boom. Vamos a estar presentando la estrategia y la vamos a ir configurando paso a paso para que entonces podamos tener las configuraciones de cada uno de los indicadores que necesitamos. Bien, dicho esto, voy a presentar la estrategia y espero que esta estrategia pueda ser compartida, los resultados, en el canal de Boot Gratis 12 Binarios y Forex o en el canal de Boot Gratis 12. Vámonos directamente a la gráfica. Bien, acá tenemos ya una gráfica común de un mercado, en este caso un Boom 1000. Lo podemos hacer con un Crash, es indiferente, puesto que la configuración va a servir para cada uno de los mercados. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a incorporar a esta gráfica la Triple Play, que es un indicador que se encuentra en el canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex de manera gratuita en Telegram. Así que usted puede ir a descargar ese indicador allá. De todos modos, si como lo vamos a tener que configurar para el celular, también les voy a dar las posibles configuraciones de las EMAs de ese indicador. Pero bueno, vamos a ir adelantando. Vamos a colocar la Triple Play dentro de esta. No hay que cambiarle nada, está tal cual como la hemos usado en el canal. Y lo otro que vamos a estar configurando es una EMA o una media móvil exponencial de 21 periodos exponencial. ¿Okay? Eso es todo lo que vamos a usar. De hecho, la que más vamos a usar es la de 21 periodos, pero vamos a también configurar dentro de los celulares, para que aquellas personas que van a operar dentro del celular van a hacerlo con medias móviles dentro del celular, y ya les vamos a dar las configuraciones dentro del celular. Bien, acá ya se nos dio una entrada. Esta entrada la vamos a hacer, y la vamos a hacer de una vez. ¿Por qué? Y ahorita voy a explicar en qué consiste. Voy a hacer la entrada. Lo más importante es que nuestro stop loss va a estar por debajo de por encima de la EMA 21, porque es un crash. Y nuestro trade profit va a estar cercano a cualquiera de las medias móviles de la Triple Play. ¡Pum! Se dio el boom y listo, cerramos operación. ¿Por qué vamos a cerrar operación? Y esto fue en cuenta real y en vivo. Vamos a cerrar operación sencillamente, ¿por qué? Porque ya se nos dio lo que estamos buscando, un spike, y este spike ya les voy a decir de cuánto fue, porque habíamos colocado un stop loss de allí. El spike fue de exactamente $4.53, ese spike que tenemos aquí. Fíjense que se nos dio tal cual como lo hicimos. Y usted dirá: profe, ¿cómo supo que se iba a dar un spike de manera tan rápida y tan precisa? Es porque esta estrategia nos da la posibilidad de poder tener a nuestro favor, y escúchenme la palabra, a nuestro favor, poco riesgo y mucho beneficio. Acá hubiese arriesgado cerca de $0.7, pero me gané 4 y algo. De hecho, acá vamos a volver a hacer otras entradas. Pero no lo vamos a hacer todavía porque no he explicado la estrategia, pero para que más o menos sepa. Bien, ya tenemos configurado esto. Vamos a cambiar de mercado porque nos sirve para cualquier mercado. Acá en Boom ya no podemos hacer entrada.
Ya voy a explicar la estrategia, denme paciencia porque estoy tratando de conseguir entradas a ver si podemos hacer entradas ahorita en este video. Pues acá no tenemos, vamos con el 300, tampoco tenemos. Y acá tampoco tenemos. Bien, vamos para el crash o para el boom. ¿En qué consiste la estrategia? Es muy fácil y muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es ¿por dónde está la triple play? La triple play, en este caso, tenemos una configuración bajista. Si la vemos, sabemos que tanto la media móvil delgada, que el azul de la triple play, está por debajo de la media móvil siguiente de la triple play y a su vez está por debajo de la media móvil más gruesa de la triple play. Por lo tanto, tenemos un mercado bajista. La posibilidad de hacer entrada acá es muy baja con un mercado bajista, puesto que los SPY se van a dar o en rango o se van a dar muy corto. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Y acá tenemos un ejemplo. Cuando vamos a hacer entradas en contratendencia con esta estrategia, acá hay un ejemplo claro, es que hay que tomar en cuenta dos factores. Uno, hay que esperar necesariamente el primer SPY y necesariamente el segundo SPY. Eso es casi que fijo y obligado que tenemos que hacerlo con esta estrategia. El primer SPY rompe la 21 y a su vez esperamos el segundo SPY para ver si ese segundo SPY está por encima del otro SPY. Si está igual, o sea, incluso si se da un SPY y se da igual, acá no vamos a hacer entrada. Estoy hablando con el mercado boom. El mercado crash es todo lo contrario. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Dos SPY. Cuando estamos en contratendencia, obligado hay que esperarlo. Incluso a favor de la tendencia, se van a dar SPY mucho más rápido. Pero en contratendencia, vamos a verlo de esta forma. Primer SPY, rompe la 21. Incluso, fíjense que este primer SPY no rompe la 21. Por lo tanto, no nos sirve. Tenemos que esperar un SPY. Aquí hay un SPY, no rompe la 21, no rompe la 21. Obligatoriamente tenemos que esperar un SPY que rompa la 21 y que a su vez se dé un segundo SPY por encima del SPY anterior. Una vez que eso se dé, nuestra entrada va a estar marcada inmediatamente en la primera vela, allí. Y nuestro stop loss va a estar dos velas por debajo de la 21. Fíjense que acá se dio el primer SPY y automáticamente usted puede cerrar acá, si usted quiere, hubiese ganado algo. Pero yo en la estrategia espero dos velas por debajo de la 21. Se da otro SPY, no rompe la 21 y voilà, se da este SPY. Acá yo cierro. Cuando veo un SPY muy grande, como el que acaba de ocurrir ahorita en vivo, yo cierro. Igual yo cierro acá, en este SPY más grande. ¿Por qué? Porque ya tengo aproximadamente, y este es el boom 500, $4.5 aproximadamente acá y arriesgué ¿cuánto? Esto muy poco. Esta es la estrategia o uno de los parámetros de la estrategia. Una vez que se ve dónde vamos a hacer entrada, vamos a hacer entrada en la 21, o sea, una vez que se dé un SPY grande, vamos a hacer entrada en la 21, y si la 21 está por encima, acuérdense que estamos hablando en SPY, está por encima de la primera, de la triple play, que ahorita vamos a configurarla para el celular. Entonces, automáticamente yo pongo mi stop loss acá y ¡pum! Se da otro SPY. Vuelvo a cerrar. Acá, en este caso, fíjense que se vino igual en contra y hubiésemos perdido significativamente esto. Acá no entramos porque está por debajo de la 21. Acá sí entramos porque está por encima, pero no hay un SPY que me marque acá el segundo alto. Fíjense que este SPY está por debajo de la 21 y se me da un SPY más alto. Pero no entro, ¿por qué? Porque este SPY no rompió la 21. Este sí lo rompió, pero no me dio el segundo SPY. Este lo rompe, no me da el segundo SPY. Este la rompe, no me da, y así. Ahora, fíjense que acá rompió, no me da el otro SPY. Acá rompió, me da este SPY y acá hubiésemos perdido esta. Y esa pierde. Fíjense, acá rompe, me da un SPY y automáticamente yo voy a hacer la entrada y se pierde esta. Y así vamos a ir buscando entradas. Así vamos a ir buscando entradas. ¿Ok? Hasta conseguir lo que estamos buscando son los rallies de SPY.
Y acuérdense que estamos en contratendencia. Este sí está a favor de tendencia. Y este es genial. Este spike. Se da el spike, rompe la 21, está a favor de tendencia, entramos, se da un spike. ¿Okay? Esta, fíjense que ya se rompe. No hay un spike más alto que el anterior, pero acá sí lo hay. ¿Okay? Rompe acá, se da el spike, que es el que estamos esperando, entramos y ¡pum! Un spike pequeño, salimos. Rompe la 21, se da un spike, no se da. Pero fíjense cómo se da acá. Se da un spike. Spike. ¿Y dónde está nuestra salida? Pues nuestra salida está en el spike más grande. Lo podemos seguir haciendo una y otra vez. Se da el spike, automáticamente nosotros entramos, agarramos este spike. Igual acá, rompe la 21, se da un spike, entramos y agarramos el spike más grande hasta este punto. Así lo vamos a hacer tanto para crash y para bull. Por eso hice la entrada, como hice allá, porque se marcaba claramente que podíamos entrar a la baja. Nosotros vamos a hacer otra entrada a la baja en la 21. Una vez que ya haya roto la 21, la primera triple play va a romper la segunda, quiere decir que el mercado va bajista. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer una entrada en la 21. ¿Cuánto puede tardar? No sé, vamos a esperar que llegue el mercado más o menos hasta este punto, vaya a chocar con la 21 y nosotros hacemos una entrada a la baja, arriesgando solamente poco, porque vamos a esperar que dos velas rompan la 21. Y así la vamos a ir haciendo una y otra vez. Vamos a configurar para celular. ¿Qué va a configurar en su celular? La EMA de 21 periodos, que es esta. A su vez va a configurar una EMA de 105. Fíjense, aquí está una media móvil de 105 el periodo, que va a ser esta. La segunda, que puede ser un poco más gruesa, la va a tener que configurar de 315 el periodo. Y la tercera, que es la más gruesa, va a ser de 630 el periodo. Y de esa forma la configura usted para el celular con 4 EMA. Y acá pues se marca claramente que se rompe la 21, da un bajo más bajo. Acuérdense que esto es crash, necesitamos bajo más bajo con este y automáticamente nosotros entramos. Se da este spike, puede salir usted. Se da este spike, que es el más grande, que es lo que estamos buscando y podemos salir. Fíjense que acá se da un bajo más bajo, pero no da, perdón, un alto más bajo, pero no da un bajo más bajo. Por lo tanto, nosotros tendremos que sí o sí salir en este spike, porque no se dio un bajo más bajo. Automáticamente volvemos a esperar. Acá tenemos uno, acá se da, pero un bajo, pero acá fíjense que este no se da, o sea, no se da un bajo más bajo para nosotros entrar. Acá se da un bajo más bajo, nosotros entramos en la 21, se dispara, pero buscamos el spike más grande, que fue donde yo entré, que es este spike que está acá. Entonces, eso lo va a practicar usted una y otra vez en el celular, lo va a hacer en la computadora y va a ver que el riesgo-beneficio es muy bueno. O sea, usted arriesga poco y se va por mucho. La 21 es nuestro principal elemento acá. Las otras EMAs son solamente indicativos, pero va a notar que va a rebotar cerca de cada una de esas EMAs el mercado. Entonces ya la experiencia le enseñará a ustedes cómo lo va a poder hacer. Yo creo que es una estrategia muy buena para Crash y Boom y es una estrategia que usted va a tener que practicar. Los resultados, compártanlo en el canal de Book Gratis 12 Binarias y Forex. Y a su vez, pues, veremos de qué podremos entonces tener entradas en cuenta real o en cuenta demo. Practíquela primero mucho tiempo hasta que se vuelva un experto y entonces pueda tener su beneficio, ¿ok? Bueno, les deseo un bonito día a todos y nos encontramos allá en el canal de Telegram.